Pues buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a platicar un poco de la caída tan importante que vimos el día de ayer, una caída sobre todo pues muy enfocada en la parte de tecnología, todos estos acciones que hemos estado hablando de que pues traen múltiplos muy altos, están creciendo de manera muy rápida, pero bueno, eso implica algunos riesgos. Hablábamos de que pues bueno, ya abrió el gobierno de Estados Unidos. Esto no quiere decir, o sea, como les decía, no necesariamente son buenas noticias. No necesariamente quiere decir que los mercados van a subir. ¿Por qué? Porque la noticia se descontó el día lunes, el día que hablábamos aquí que probablemente para hoy estuviera abierto el gobierno de Estados Unidos. Se anticipó un poco, pero al final la noticia ya estaba descontada por los mercados. Aquellos que he escuchado mucho. Mucha gente decir, no, va a venir un rally, decían ayer antes de que abrieran los mercados. Pues la verdad es que no necesariamente, ¿no? Sobre todo por las implicaciones que tiene el que reabran los gobiernos y tener datos económicos, porque pues últimamente hemos estado a ciegas en la parte de los datos económicos. Entonces es como... pues bueno, falta de noticias a veces puede impulsar, sobre todo si no son tan buenas, puede seguir impulsando los mercados. El tema principal, bueno, vamos a revisar. Ayer cae más de 2% el Nasdaq, ahorita está cayendo 1.1%, el Russell 1.1%, el Dow Jones también cae 1%, el Standard Poor's 1%, solo un sector en terreno positivo, que es el de real estate. Sin embargo, tecnología, financieras, consumo discrecional, materiales, etcétera, etcétera, todas ellas en terreno negativo. El día de hoy vemos el precio del petróleo subiendo de manera importante, aunque seguimos viéndolo por debajo de $60. Sigue siendo un precio relativamente bajo, ¿no? Sobre todo con lo que hemos visto últimamente. Vemos que la volatilidad implícita ha estado en 23, lo cual pues es una señal del nerviosismo de los inversionistas. Cada vez hay más coberturas en los mercados, eso es lo que nos indica. Y pues al haber más coberturas, al haber más demanda por este tipo de opciones, de este tipo de derivados, que son los puts generalmente, como se cubren o pueden hacer un bear spread, en fin. Eso lo pueden ver en el curso de derivados. Pues bueno, lo que estamos viendo es que está en 22.3 y esto pues no es, vamos, no es algo tan grave, pero sí nos está hablando de que hay nerviosismo en los inversionistas, ¿no? Tanto que se están cubriendo ante una posible caída. El Bitcoin cae, hace mucho que no lo veíamos en estos niveles, 96,000 dólares, llegó a estar en 124. Sabemos que esto fluctúa de manera muy importante, pero hemos visto esta correlación tan que había dejado atrás por unos meses, pero ya la volvemos a ver. Estamos viendo la correlación tan importante con el sector de tecnología y tiene que ver un poco con quién está detrás de estas inversiones. Son generalmente personas que están en risk on, es decir, que están tratando de generar mayores rendimientos bueno, suelen tomar posiciones en activos un poco más riesgosos. Pero bueno, importante destacar también algo de lo que sucedió ayer. Hubo muchos presidentes de la Fed regionales que hablaron acerca de las tasas de interés y no fue lo que el mercado quería escuchar. Estaban un poquito menos... no dieron señales claras de que fuera a haber un recorte de tasas de interés y esto es lo que sucedió. Estábamos viendo que las probabilidades de la tasa de un recorte de tasa estaban por ahí de 70%, ahorita está 53%, es prácticamente un volado. No se sabe si vamos a ver, digamos, un recorte de tasas ahora en diciembre, y eso es debido precisamente a el tema de las declaraciones del día de ayer. En fin, esto pues obviamente se acumuló y hizo que
hizo que pues, las acciones cayeran un poquito más. En los datos económicos, el día de hoy, pues seguimos, todavía no se regulariza el tema del gobierno en Estados Unidos, todavía no tenemos las fechas de cuándo vamos a estar viendo el tema del empleo, de cuándo cuándo estaremos viendo el tema de la inflación. Probablemente, yo creo que la próxima semana sí tendremos algo de, pues, el tema de los jobless claims, probablemente, y eso nos puede dar una idea. Salió el dato de ADP, por lo cual, pues, no, no no ha sido muy favorable el tema del empleo y bueno, pues ahorita vamos a tener que enfrentar los datos duros, ¿no? Ahora vamos a revisar un poco qué es lo que sucede, el ejercicio que les estaba platicando, ¿por qué hablamos de duración en las acciones? ¿Por qué decimos estas acciones tienen más duración y por lo tanto tienen eh, más riesgo hacia la baja, ¿no? Si vemos, hay muchas empresas que están creciendo demasiado, sobre todo las de AI, están creciendo muy rápido, pero eso no quiere decir que van a crecer por siempre a ese ritmo. Sobre todo, generalmente, bueno, lo decían por ahí, cuando hay algo escaso, el mercado lo que hace es saturar esa escasez. Lo vimos, por ejemplo, con los tapabocas en el COVID, ¿no? De repente no había tapabocas y al final muchísima gente se quedó con muchos tapabocas que no pudieron vender, ¿no? Y eso suele suceder. Ahorita lo que estamos viendo es que hay muchísimo inversión en la parte de AI. No sabemos si va a ser suficiente o no va a ser suficiente, pero al final hemos estado viendo que están creciendo de manera importante. Ahora vamos al ejemplo. Y quería poner un ejemplo pues, que nos diera una idea de cómo puede cambiar la evaluación, digamos, de una compañía. Aquí lo que hice fue poner dos ejercicios, ¿no? Una compañía que crece alrededor del 10%. Estamos viendo esta compañía, ¿no? Crece al 10%. ¿Y qué pasa si esta compañía reduce su crecimiento a, digamos, se reduce 20%? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tomamos un crecimiento de 10% a 10 años, estoy poniendo aquí la WAC, la perpetua, etcétera, es nada más para que nos demos una idea. Esta acción ni existe, nada más estamos hablando de una empresa que vende $1 billón, ¿no? Y crece 10% de manera anual durante los próximos 10 años y luego, pues, le sacamos el valor residual. ¿Cuál es el valor de la compañía con 10% de crecimiento? Bueno, si la compañía crece 10% de crecimiento con un free cash flow de alrededor de $1 billón, con ese crecimiento, y son expectativas, no quiere decir que esté creciendo o que vaya a crecer 10%, simplemente son pues pronósticos. Esta compañía debe de crecer 10% durante los próximos 10 años. La evaluación, con los parámetros que yo metí, nos debe de dar alrededor de $14,63 billones. Eso con un crecimiento del 10%. Lo estoy haciendo con DCF, Discount Cash Flow, ¿no? Discount Free Cash Flow. Y si lo bajamos en 20%, el crecimiento, es decir, en lugar de 10%, solo crece 8%, la diferencia va a ser que esa acción va a valer $12,8 billones. Es decir, nada más de cambiar las expectativas, porque recuerden, son expectativas de crecimiento, no son datos ex post, son datos ex ante, es decir, estamos pronosticando. Si las expectativas bajan de 10 a 8%, la acción debería de traer una contracción o el valor de la compañía, dado este tipo de evaluaciones, que es el más aceptado o de los más utilizados, no el más aceptado, pero de los más utilizados, debe de caer alrededor de 12,5%. En el momento que el mercado dice, esta empresa no va a crecer al 10, va a crecer al 8, debería de verse reflejada una caída del 12,5%. Ahora, ¿qué pasa si le agregamos otra caída del 20%?
Es decir, en lugar de crecer al 10, va a crecer al 6%. ¿Cuál es la variación en el precio? Pues bueno, mismo escenario, cambian las expectativas y dicen esta empresa solo crece al 6, va a caer un 23%, ¿ok? Hasta acá espero que todo esté claro, ¿no? Son reducciones de 20% en la magnitud del crecimiento de 10 a 8 y a 6%. La diferencia en el valor de la acción, pues es 12,5 y 23,3%. Hasta aquí, todo espero que esté claro. Ahora, ¿qué pasa si ahora lo que tomamos son empresas que crecen muchísimo más? Y esto le llamamos duración, que crecen muchísimo más y la verdad es que la mayor parte del valor de la empresa está en el futuro. Puse un ejemplo, igual, mismas características, nada más que los crecimientos, en lugar de ser 10%, van a crecer 50%, le vamos a bajar 20%, entonces va a crecer 40% y en el otro ejercicio le bajamos otro 20% al crecimiento y va a crecer 30%. ¿Cuál es el valor de la compañía si asumimos un crecimiento de 50%? Y claro, esto nada más es para términos ilustrativos y que nos demos cuenta en qué estamos invirtiendo y cuáles son los riesgos, ¿no? Hay muchas compañías actualmente que están creciendo a este ritmo, de 50%, trimestre a trimestre. Entonces, si la empresa está creciendo 50% y asumimos que ese crecimiento va a continuar durante un periodo de, no sé, algunos años, la evaluación de esa compañía es de 605 billones de dólares. ¿Ok? Le reducimos el mismo ejercicio que la vez pasada, 20%. Es decir, en lugar de crecer 50, va a crecer 40%. ¿Cuál es el valor de esa compañía? 303,72 billones. Y si le bajamos otro 20%, es decir, en lugar de crecer 50%, crece el 30%, las expectativas de crecimiento, en lugar de ser 50, son 30%, la empresa va a valer 144 billones de dólares. Vamos a revisar un poco el cambio en el precio. Si nosotros a esta empresa que tiene un crecimiento de 50, un crecimiento esperado de 50%, se baja a 40, el resultado es que el precio de la acción debería de caer en 47%. Si nosotros le agregamos otro 20% de menor crecimiento, es decir, en lugar de 50%, un 30%, la caída de la acción va a ser de 72%. Por eso hablamos de la sensibilidad de este tipo de acciones, acciones que están creciendo mucho. Si algo cambia, algún pequeño factor cambia, vamos a decir, hay menos demanda de chips, hay menos demanda vamos a hablar de coches, de por ejemplo Tesla, etcétera, etcétera, pues obviamente el crecimiento, el valor de la compañía se va a reducir de manera muy, muy fuerte. Y eso es lo que estamos viendo actualmente pues en los mercados el día de hoy. Vemos, por ejemplo, el forward price to earnings de muchas de estas compañías extremadamente altos. Muchas de estas compañías sí están creciendo, es decir, sí están creciendo pues a niveles muy importantes, pero el problema es que ¿qué estamos asumiendo? ¿Hasta dónde va a seguir creciendo tanto? Si hay una pequeña dispersión en ese crecimiento, una dispersión en las expectativas, el precio va a caer y va a caer de manera muy, muy importante. A diferencia de empresas con un menor crecimiento, una pequeña variación no le impacta tanto en el precio. Por eso, la volatilidad del sector, perdón, acá, del sector defensivo, ¿ok? De este consumer defensive, son empresas, son extremadamente maduras, no crecen a un ritmo tan alto. Entonces, generalmente cuando todo esto sucede, ¿qué pasa? Pues de las que tienen mayor expectativa de crecimiento o un mayor forward price to earnings, se van a este otro sector. Por eso se llama consumo defensivo, porque un pequeño cambio en las ventas no tiene un cambio tan grande en el precio de la acción. Es decir, el valor de estas acciones están más relacionadas con lo que va a suceder en el corto plazo que en el largo plazo.
En cambio, vemos empresas que pueden estar creciendo a esos niveles, un Broadcom o las expectativas, ¿no? De un Broadcom, un Nvidia, por allá, por no sé, porque tampoco está creciendo mucho, pero Amazon. Entonces, es muy, muy importante que en estas acciones de por sí pagan muy bien, ¿eh? No, no estoy satanizándolas, pero cuando llega un momento donde vemos pues Palantir con un forward price to earnings de 168, pues cualquier desviación a cualquier cosa inesperada puede traer una caída muy, muy importante. Lo que estamos viendo en general son las acciones de tecnología bastante elevadas en la parte de los precios. Por ahí vemos algunas, bueno, la mayoría de las acciones están en estos niveles. Tengamos en cuenta esto al momento de invertir, ¿ok? Si bien han pagado muchísimo y ha sido una gran decisión invertir en Nvidia, en Broadcom, en Palantir, en AMD, porque han tenido retornos extremadamente buenos, pues bueno, nada más tengan en consideración que si algo se sale, pues van a retroceder de igual manera, ¿no? En fin, y lo que sucedió el día de ayer, pues claramente muy focalizado en el sector de tecnología. Si por alguna razón empezamos a ver un menor dinamismo en el consumo, un menor dinamismo en el empleo, pues vamos a poner un ejemplo, Apple, dejan de comprar muchos teléfonos, pues obviamente al tener tanto valor en el futuro, puede caer de manera muy importante, ¿no? Obviamente hay empresas que me gustan más, hay empresas, no estoy hablando de los fundamentales, no estoy diciendo que se vaya a caer, es simplemente medir los riesgos, medir el riesgo-beneficio y tener portafolios bien diversificados, sobre todo en momentos donde ya estamos escuchando esto de una burbuja, que otra vez Michael Burry, que vemos por ahí algunas meme stocks que están subiendo. Cuando empezamos a escuchar todo esto, generalmente son señales contrarias, ¿no? Que se le llaman señales contrarias, que puede haber pues una burbuja, ¿no? Disney ayer superó las expectativas y cayó 8%. Este es un buen comentario, mi querido Gus. Superó las expectativas de las utilidades, más no de las ventas. Entonces, el hecho de que haya superado uno y se haya quedado en otro, corto en otro, pues levanta y, pues las caídas son importantes. ¿Por qué? Por el mismo ejercicio que acabamos de hacer, donde las expectativas de crecimiento son tan grandes, si hay una desviación, nos va a pegar mucho más. Reportó las expectativas, pero anunció, y sí, claro, también funciona para el otro lado. Cuando las expectativas suben, pues también van a tener un impacto bastante bueno, ¿no? Ayer también sale la noticia que Michael Burry cerró su fondo, que porque no entiende los estándares de la medición de las acciones hoy. Esto es algo que la verdad es que yo coincido mucho con Michael Burry en esto que dice. ¿Y por qué coincido? Porque los mercados han estado irracionales en algunos aspectos. No, no, no quiero decir que están mal priceados, porque priceados pues sería ir en contra de la teoría de mercados, ¿no? Pero hay cosas que no hacen sentido. Cada vez escucho que hay una caída, bueno, es hora de comprar, ¿no? Hay que comprar el bottom, ¿no? Le dicen el bottom a una pequeña caída. Y la verdad es que eso no han sido los mercados históricamente. Yo creo que a partir del 2020, por ahí, 2021, hay un cambio, pues podríamos decir, de paradigma, donde todos sabemos que se van a recuperar los mercados y volvemos a entrar. Pero esto sucede, ya ha sido cíclico, ha sido algo que lo hemos visto durante mucho tiempo, y es que todos están muy bien y las recuperaciones han sido muy rápidas hasta que venga algo un poquito más complejo. Y un poquito más complejo sería que volviéramos, o sea, si nosotros volviéramos a niveles relativamente normales de múltiplos, de ratios, este mercado debería estar muy, muy por debajo, ¿eh? Les voy a poner un ejemplito para ver, para que
tiendan un poco price to earnings. En un segundo, price to, no sé por qué no puedo escribir acá. En un segundo, ¿eh? Bueno, les iba a enseñar una grafiquita, pero bueno, mejor se las enseño después. Pero lo que nosotros estamos viendo es el forward price to earnings de los mercados o el price to earnings de los mercados, donde vemos el histórico, estamos cerca del. Pues sí, o sea, está muy, muy alto. Estamos cerca del 28, de 28% por ahí en algunos índices. Y eso históricamente es altísimo, altísimo. Y se ha mantenido así durante muchos años. Entonces coincido un poco que la dinámica de los mercados han cambiado un poco, ¿no? Por acá me dice Gus, en 2007 empezó todo el rumor de la crisis de la deuda y era una palancas subidas muy fuertes y luego bajadas muy fuertes hasta el 2011. Obviamente en 2007, pues la crisis no empezó en 2007, la crisis empezó mucho antes, ¿no? Empezó con todo este tipo de préstamos subprime, empezó con la avaricia, gente colocando créditos a gente que no tenía ni dinero, y bueno, eso fue evolucionando y acabó donde, pues todos ya sabemos, la recuperación no fue tan lenta, ¿no? Eh, Como dices, 2011 ya habíamos recuperado, pero por ejemplo la burbuja del 2000 o de 1999, esa sí duró mucho tiempo y no estoy diciendo que vaya a suceder, pero es posible que este mercado se asemeje más a lo que sucedió en el 2000 que a lo que sucedió en 2008. Ahorita no hay tantos, el tema no es un tema financiero en los bancos, puede ser un tema de pues una burbuja en algunos sectores del mercado, ¿no? Entonces, obviamente, si truena una burbuja, afecta a toda la demás economía. Pero por ahora, pues lo único que podemos decir es, seguimos estando en máximos históricos. A esto ni siquiera le podemos llamar una corrección, porque no ha caído ni 4 ni 3%, bueno, algunos sí, pero no ha caído por ahí del 5%. Y para poder llamarlo así, como una corrección, tendríamos que ver caídas mucho más importantes, ¿no? Seguimos viendo un bull market completamente, con pequeñas, con volatilidad, pero sigue siendo un bull market. El que suba las búsquedas de Google, qué hacer con mi hipoteca, no necesariamente, pero el tema de que está bajando la tasa de interés puede ayudar a refinanciar algunas hipotecas. Hay gente que se financió al 2, 3% y ahorita está pagando 6 o 7%. A medida que vemos una baja en las tasas de interés, es normal que salga eso. ¿Qué hacer con mi hipoteca? Pues bueno, si la había, y es más, gente que la sacó al 6% puede renegociar su hipoteca para que la tasa sea de 4%. Entonces, es normal, pero eso se debe más a un tema de nivel de tasas que a la dinámica de los bienes raíces, ¿no? Me parece que eso es un poquito más. Ahora, pues, puede traer implicaciones más profundas, pero yo lo tomaría como tal, ¿no? Han bajado las tasas y esas tasas que han bajado, pues te da oportunidad de poder financiar tu hipoteca a otra tasa, ¿no? Mm, En fin, espero que estén muy bien, que tengan muy buen fin de semana, puente, y pues por ahí nos vemos la próxima semana. Se están recuperando un poquito los mercados el día de hoy. Ya no, el Standard Poor's tan solo está 0,4% abajo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y pues supongo que también la gente que tiene Bitcoin la está pasando un poquito mal. Pero bueno, así son los mercados. Que tengan muy buen día y nos vemos mañana.